pero también en esa universidad me seleccionan para un proyecto que es a nivel mundial, para competir con otras universidades, que es el CFA, el CFA Research Challenge, que para el que no lo sepa, el CFA es una de las instituciones más importantes a nivel de exámenes de finanzas. Y ahí teníamos que hacer el rol de banquero de inversión, que Vale. banquero de inversión pues es el que Eso se hace presenta en las en la universidades. universidad, en la Universidad de Inglaterra. Entonces ahí durante un par de meses tenemos que hacer el rol del que hace fusiones y adquisiciones, salidas a bolsa, que al final es el rol más duro de un banquero, que es el típico turno hasta las 3 5 de la mañana, muchísimo trabajo, muchísima atención, muchísimo sueldo también. Pero yo ahí digo, "Buah, esto no es para mí, esto no, a nivel personal yo creo que no era lo mío". Ujú. Y ahí sí que decido que mi objetivo es pues centrarme en la banca privada. Vale. Vale. ¿Y cómo funciona ese tipo de banca? ¿Qué tipo de clientes atendías? ¿El volumen de las cuentas? Bueno, el volumen de las cuentas es alto, porque estamos hablando de que son las más potentes de cualquier banco. Yo firmo por Credit Suisse, que es uno de los principales bancos. Bueno, ya ahora fue absorbido por UBS, pero entonces Ujú. era uno de de los mejores y más reconocidos. Y mi labor ahí era controlar al banquero privado. Vale. Entonces mi función era básicamente dar malas noticias. O sea, si tú recibes un correo mío el lunes a las 9 de la mañana, pues no era un buen indicador porque significaba que probablemente en alguna transacción había faltado algo y probablemente eso significaba que te iba a reportar. O sea que es pura supervisión de los banqueros privados hacen su gestión con el cliente directamente y tú verificas que lo estén haciendo de la manera correcta. Eso es, normalmente la posición que yo tenía a los 2 años se convierte en banquero privado. Por eso el puesto era tan bueno para mí, porque al final, durante ese periodo de trabajo, yo iba a conocer completamente la vida de un banquero privado. Yo tenía acceso a los mails, a las llamadas, al tipo de gestión que hacían, los tiempos, como incluso cómo trataban al cliente, si un cliente te llamaba cabreado, yo todo eso lo podía aprender viéndolo. Y una pregunta que me surge, ¿cómo llegas a ese puesto? Porque, o sea, tú me dices que si tú después de 2 años en ese puesto de trabajo asciendes como banquero privado, ¿no? Normalmente Pero tú sí. tenías que controlar ya lo que hacían los banqueros privados, porque tú tenías que saber exactamente en qué Claro. consistía su trabajo para corregirlos, ¿no? Claro, yo me convierto en, bueno, tienes que conocer las reglas para poder decir si está bien o no. Efectivamente. Y el comienzo fue bastante complicado porque además fue en época de COVID y el training pues fue complicado Ujú. y además el equipo estaba muy corto de gente, entonces los primeros meses fueron bastante duros. De hecho, yo creo que el primer mes se cumplen un poco todos los clichés de alguien que trabaja en banca, que es llorar con tu jefe, trabajar hasta las 12 de la noche, una semana de 14 horas todos los días, muchísima presión, no sé. Lo que me parece que es el rol de banca fuera de España, ¿no? Porque quizás el que tiene el rol de banca de aquí, que ve a alguien que tiene el horario cómodo, que trabaja en BBVA, Santander, Caixa, cualquiera, y es un estilo de banca más comercial, ¿no? Aunque luego Ujú. tengan el área de banca privada. Tú que has trabajado en Credit Suisse, que digamos que sería la élite de la Ujú. banca a nivel europeo, ¿qué diferencias podrías decir que encuentras a lo mejor de trabajar en un banco grande? Me imagino que tanto a nivel clientes como a nivel funcionamiento, pero no sé si sabrías decir algunas diferencias o cómo es el día a día trabajando en un banco de ese nivel. Bueno, el día a día al final, o sea, yo por ejemplo, una semana normal, pues eso, entraba a las 8 8:30 y un buen día era salir a las 6 de la tarde. Incluso los viernes también, y muchos viernes pues a las 7 también, si se terciaba. Es un rol en el que había mucha presión, o sea, había responsabilidad. Nosotros reportábamos directamente al CEO de Credit Suisse Luxemburgo, Ujú. que era donde yo trabajaba. Pero también era muy bonito, o sea, al final yo aprendí, era mi sueño, entonces yo al final aprendí un montón, me desarrollé un montón. Tuve un muy buen mentor que al final pues me enseñó todos los truquitos, me enseñó todo cómo manejarme, incluso en relaciones personales también. Pues yo era muy tímido entonces y él me decía, oye, yo era igual que tú, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no. Y cuando yo no lo hacía, pues me llamaba y me tiraba un poco de las orejas y me decía, si no lo haces, pues yo sé dónde te va a doler, entonces mejor que lo hagas. Entonces era una relación muy bonita porque al final, con tanta tensión y con tanto estrés, en el equipo había un clima de familia muy bonito. Entonces cualquier cosa que pasaba, pues éramos una piña, estábamos muy unidos y también teníamos reuniones casi cada 2 días. Entonces había mucho contacto a pesar del COVID. ¿Y estuviste siempre en Credit? Porque luego después veremos que después de tu etapa en banca es cuando decides
tirar hacia el emprendimiento, pero antes de ir con esa parte, ¿estuviste en más bancos aparte del S- Credit Suisse o Sí, ya te quedaste ahí antes de pasar al emprendimiento o no, cómo fue? yo después del máster, mi primera experiencia a nivel bancario es también en Luxemburgo, pero es en Clearstream, que es un banco para bancos, para así entendernos, que es el que, por ejemplo, si tú compras una acción de Santander y si yo soy el que la compra, el intermediario sería esta empresa que se asegura que todo se hace bien, ¿no? Y yo allí trabajo de becario en outsourcing y controls, que bueno, que ahí es verdad que es el primer contacto a nivel bancario, pero para mí el gran aprendizaje a nivel personal por estar en Luxemburgo, que al final pues, todo el mundo habla 4 idiomas, todo el mundo ha hecho máster, todo con matrículas, unos perfiles personales súper top, y al final ser parte de esa comunidad es lo que... O sea, es que yendo a tomar cañas después de currar el viernes aprendías un montón. O sea, es que cada uno te contaba que se había ido a Colombia de voluntariado, el otro un intercambio en China, el otro que había trabajado aquí, o el otro que tenía otros sueños que Te todavía tienen obligan a cosas. aprender casi por amor propio, por no quedarte atrás, ¿no? Sí, bueno, yo de hecho estoy a punto de mudarme a Rusia para aprender ruso porque, claro, es que el ambiente te empuja a decir, oye, pues yo sé 3 idiomas, necesito un cuarto. Necesito un cuarto porque es que la media en Luxemburgo es 4 o 5 idiomas. Esto fue posterior a lo de Inglaterra. Esto fue justo el paso La después de Inglaterra. O transición. sea, yo estudio el máster en Mm, Inglaterra, después me mudo a Luxemburgo, soy becario ahí, vale, después ficho por Credit Suisse, después estoy a punto de mudarme a Rusia, pero no sale y acabo en Bruselas. vale. ¿Y por qué te mudaste a Bruselas? Bruselas sale un poco como plan B, porque es lo que te digo, yo salgo de Credit Suisse, yo cumplo mi sueño, digo, bueno, pues hasta aquí llegó lo que yo quería hacer. No sé muy bien Porque no era lo que te esperaba. s- si era lo que me esperaba y no a la vez. O sea, al final yo sabía dónde me metía, yo sabía que finanzas, pues lo que hablábamos antes, no, a las 4 de la tarde no vas a estar en casa y no es un trabajo tranquilito. Yo estaba contento con eso, o sea, quiero decir, sabiendo dónde me metía. Pero yo pensaba que quizás podría tener un impacto mayor. También cuando ves a tus compañeros de trabajo, ves tu futuro, porque ellos todos eran mayores, y ves el estilo de vida que tienen. Y claro, con hijos, trabajando, pues si yo trabajaba 11 horas de media, pues ellos trabajan igual 12 o 13, y más la hora de ir y volver del trabajo. Y dices, coño, pues igual a mí esto ya no me... No me está convenciendo. No, porque es verdad que cobras mucho. Yo como junior cobraba mucho, pero y mis jefes, pues imagínate, desde el doble o el triple, bueno, el doble no, el triple seguro. Pero claro, si no tienes tiempo para disfrutarlo con la familia, pues me hace plantearme ciertas dudas. Pero sobre todo es por el impacto a tener, ya te digo, yo como tengo tanta exposición a en lo que aspiro a convertirme, digo, pues ya no quiero convertirme en esto. Entonces, pues ya no está esa motivación y para mí es el momento Y el nivel de exigencia o de currículum, porque me imagino que ahí todo el mundo será la élite de la élite, ¿no? Sí, yo para ser becario, para que te hagas una idea, esta empresa tenía muchos, todos mínimo hablábamos 3 idiomas, normalmente español, o sea, español no, o sea, el nativo, inglés y francés o alemán. Lo que te decía, carrera y máster y con matrícula, y normalmente has hecho la carrera en tu país y después el máster en otro país. Y con eh, eso entra siendo lo más básico. o igual no es suficiente, pues ya te digo, todos teníamos cositas como yo tenía lo del CFA, otra chica pues se había hecho el voluntariado en Colombia, otro se había ido a China de intercambio y cosas así muy, muy locas algunas, ¿no? Pero todas admirables. Bueno, y el siguiente paso entonces es, te vas a Bruselas en busca de... En Bruselas me voy porque como dejo de Credit Suisse y al final pues ni sale lo de Rusia, ni es una etapa complicada porque es la del pasaporte COVID y todavía no están las cosas normalizadas bueno, como están ahora. Pero me sale la oportunidad, me contacta la Asociación Europea de Bancos Públicos en Bruselas, que es uno de los lobbies más grandes pues, de Bruselas. Y bueno, me ofrecen unirme como un igual, o sea, no sería junior, sino al mismo nivel de los demás. Me ofrecen viajar bastante para tener reuniones y responsabilidad. También el trabajo implica hablar con políticos, negociar pues las leyes que están en el Parlamento, ir al Parlamento, a la Comisión Europea. Entonces es un trabajo bastante atractivo y se salía bastante de lo común en el sentido de lo que yo venía trabajando en Clearstream o en Credit Suisse. Al final es sector público. Ujú. Y digo, oye, pues ¿Y te igual está bien. gustaba o no, o tampoco te terminaba de convencer? El año empezó muy bien. O sea, yo recuerdo los 3 primeros años del 2022 como muy felices. Pero es verdad que a medida que se va desarrollando el año,
hay un punto que yo empiezo a estar un poquito más descontento, ya no me motiva como antes. Esto lo voy hablando con mi jefe, lo intentamos solucionar. Pero ya te digo, como yo ya estaba un poco en la rampa de salida de finanzas, Ujú. yo ya un poco ya estaba cerrando capítulos y a final de año pues le digo a mi jefe que mira, esto no está funcionando y no sé muy bien qué voy a hacer, pero esto hay que cambiar. Quiero hacer esta idea de